Bueno, ¿cómo andan, compañeros? ¿Qué bueno, tal? Tanto tiempo. encuentro. Bien, ¿cómo andan? Bien. Los vengo siguiendo, qué buen programa que hacen. Y por Muchas supuesto, gracias. ¿no? Nos quedamos con este anuncio. ¿Funcionará algún control de empresa fuera de la Argentina? Porque es que es inevitable la sonrisa. Ninguno de los controles funcionaron, ni los especialistas en economía. Bueno, Guada, vos has hecho economía y conocés del tema. Digamos, no funciona esto porque escuchaba un supermercadista que dice, me imponen un precio de 500 del aceite y yo lo recibo a 800. Entonces, bueno, por eso. Este es el gran problema. Bueno, Hugo, quedamos entonces en Dale. tus manos, atentos. Estoy viendo ahí de reojo un gran programa tienen, ¿eh? Sí, muchas gracias. Por nosotros nos supuesto, encontramos. nos encontramos el lunes. Muy buen fin de semana para todos. Chao. Muchas gracias. Habla el Vasco de Mendiguren, el secretario de producción. Lo escuchamos. El mundo siempre se salió de las crisis con medidas de emergencia. Ustedes recuerden en el 2001, Domingo Cavallo, que quería un solo tipo de cambio, tuvo 16 tipos de cambio, pero le llamó planes de competitividad. Es decir, hacía un plan para cada sector, los textiles, los metalúrgicos, y él creía en eso. No, es un instrumento que sirve durante la crisis para que no se caiga a nivel de actividad y poder fomentar exportaciones, que es la única salida definitiva a estas crisis. Como hicieron ustedes en 2001, cuando usted era ministro de Producción con Mario Blecher, digo, levantar la tasa de interés y devaluar la moneda para que se exporte mejor. No te entendí bien la pregunta. La política que ustedes implementaron en aquel momento con Blecher, Lavani y compañía fue levantar la tasa y devaluar, digamos, para poder fomentar la exportación. Interesante, la devaluación no la hicimos nosotros, la hizo el mismo mercado cuando explotó. Y lo que nosotros hicimos cuando tuvimos que agarrar eso fue generar todos los incentivos que tuvieran que ver para que arranque la economía real, que es lo que estamos haciendo. El plan de estabilización que ahora se está logrando no es un fin en sí mismo. Junto con estas medidas estamos sacando el alivio fiscal para la economía del conocimiento, para el sector automotriz, para el sector petrolero. ¿Qué es eso? Poner el caballo delante del carro, ahora fomentar el crecimiento, consolidar la estabilidad a través de un fuerte incentivo a la inversión y al crecimiento. ¿Se van a seguir fomentando este tipo de acuerdos para todos los sectores? Se convocó al sector porque es el que más influye en la canasta familiar. Yo creo que esto es muy importante porque es lo que más impacta en la gente. Ahora, por supuesto, si esto tiene éxito, es bueno llegar a estos acuerdos con todos. Vasco, la semana que viene arrancan por los insumos difundidos. ¿Qué significa eso? ¿Tiene que ver con el packaging? Que eso también viene aumentando muchísimo. Lo dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, recién en la conferencia. Los insumos difundidos son aquellos sectores de la economía monopólicos, ¿no? Que no hay competencia. Entonces, al ser los únicos productores de aluminio, de hierro, packaging, muchas veces los precios se fijan en función no a los costos, sino al mercado. Entonces, desequilibran los otros sectores donde hay competencia. Así que es hablar con ellos también para que no distorsionen la cadena. Gracias. Bueno, hasta aquí la palabra del Vasco de Mendiguren. Mirá, bueno, acá está Sergio Massa. Prensa del secretario de Comercio, gracias. Sergio, ¿cómo ves? ¿Te aplaudieron cuando difundiste? Bueno, ahí se va Sergio, vamos a ver si lo podemos seguir al ministro de Economía. ¿Te sentís cómodo con esta medida? ¿Cómo crees que cómo lo tomaron los empresarios cuando hablaste con ellos? Ahora va a dar una conferencia de prensa el secretario de Comercio. Sí, ya tuvimos. No, para saber, si digo, yo tu palabra, respeto, tu ¿por sensación. qué no respetas? Gracias. Bueno, ahí se va el ministro de Economía, Sergio Massa. Vamos a ver con quién más podemos tener algún tipo de testimonio, ¿no? En este anuncio de precios justos, una especie de congelamiento de precio por 4 meses con un aumento máximo en una canasta de más de 1.500, más de 1.780 productos, una cosa así. A ver si les interesa. ¿Qué tal, diputado, exdiputado? ¿Cómo le va? Bueno, sigo siendo diputado de la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza. ¿Cómo ve este acuerdo? ¿Cree que es viable? Creo que es el punto de partida de una necesaria estabilidad en los precios que lleguen a cada mesa de los argentinos y de las argentinas. Yo creo que es importante, sobre todo porque estuvieron presentes todos aquellos que están involucrados realmente en la cadena de precios. Así que veo positivo el acuerdo que se firmó hoy y que comienza ese proceso
de empezar a estabilizar la economía con uno de los temas, como decía el ministro Massa. Pablo Moyano dijo que esta vez este acuerdo podría no fracasar como los anteriores porque es Sergio Massa, alguien que tiene credibilidad, quien lo está llevando adelante. ¿Coincide? Y más que la credibilidad del ministro, que fue muy firme en la manera en que propuso el acuerdo, lo importante es que llegue a la mesa de los mendocinos, que en el caso a mí, que es lo que me preocupa, y de cada uno de los argentinos. Perfecto, muchas gracias, le agradezco. Bueno, Hugo, a ver, vamos a ver si podemos tener algún testimonio más, porque también aquí han estado intendentes como Ferraresi de Avellaneda, Mayra Mendoza de Quilmes, Descalzo de Ituzaingó, donde ellos van a ayudar a controlar los precios. No se puede controlar a través de una aplicación haciendo denuncias, pero también los intendentes se van a hacer cargo de esto. Excelente trabajo, Diego. Además nos dejaste en esa caminata al lado de Sergio Massa una respuesta no habitual. Acá me lo observaba Rubén Rabanal. Enseguida volvemos con vos, Diego. Que tengo a Luis Juez conectado. Quiero hablar con Luis Juez porque, bueno, se habla de precio justo. Massa, huidizo, dijo, respetame. Le respondió así a Diego Leguen allí después del anuncio. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Machiavelli? ¿Cómo va? ¿Qué tal, bueno, ¿usted le gusta el plan precio justo? Yo sé que en general no habla de economía, pero permítame por la coyuntura preguntarle. Me gustaría que alguien me refresque. Yo tengo 59 años. Sí. Mi primer voto fue en el año 83, pero tengo recuerdo de la década del 70. No funcionó nunca eso. Yo no le puedo tirar a los intendentes, no le puedo tirar al ciudadano la responsabilidad que el Estado no tiene o no quiere cumplir. Esta idea de pretender controlar los precios con los intendentes no anduvo nunca. Fue siempre un gran fracaso. Sería más justo que el ministro nos explicara un plan económico, nos diría cómo van a contener la inflación, nos diría claramente cómo van a evitar la emisión, nos diría cómo van a evitar el gasto superfluo, qué van a eliminar, cómo van a achicar, por dónde va a venir el verdadero achique de la política. Entonces uno se entusiasmaría, pero la verdad, esto es más de lo mismo. Bueno, pero tiene que ver con lo de Massa, ¿no? Tiene un diploma de chanta importante. Pero bueno, sí, no le crea a Massa. Esto va a funcionar porque a Massa le creen. Bueno, ya tenés mi respuesta en eso. Correcto, no, y acá Mariana Ares me recordaba que solo en un supermercado, por ejemplo, hay 80.000 productos y él está planteando un acuerdo de 1.765, 1.780, es decir, es como una base muy acotada. Evidentemente no tienen tampoco capacidad para controlar, pero no parece que fuera el control una medida que ha funcionado hasta ahora. Entonces, tampoco le funciona el ajuste en la política. Estoy pensando ahora en el tema de las PASO, por ejemplo, Luis, y preguntándole si finalmente el presidente se va a dejar torcer el brazo por el kirchnerismo en eso. ¿Y por qué yo sostendría que no? Si hasta ahora el kirchnerismo le ha ganado todas las apuestas a vida y por haber. ¿Por qué nosotros deberíamos creerle que Alberto Fernández en esta vez sí, si el cuento es la reencarnación del pastor mentiroso? ¿Por qué creerle a una banda de mentirosos que se viven contradiciendo permanente y sistemáticamente? No, yo no tengo ninguna credibilidad. Vamos a ver la convocatoria extraordinaria cuando venga, a ver si viene incluida alguna cuestión de esta, pero si ellos consiguen los votos, no tengo ninguna duda de que van a ir por ese tema. Está bien que no tiene nada que ver con la agenda de los argentinos y que claramente la gente tiene otras preocupaciones. Una de las preocupaciones es esta, encontrar a un ministro que anuncie una cuestión seria. Ayer en Córdoba, hace una semana, que hay 2 automotrices que no están funcionando. No hay respuesta para ellos, o sea, no tienen sustitución de importaciones, no tienen dólares. El lunes hay una convocatoria del sector metal mecánico en mi provincia para pedirnos a los legisladores nacionales que intentemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer si tenemos un ministro que le traslada al ciudadano común la responsabilidad que tiene que tener el Estado? O sea, ¿a quién se le ocurre que yo voy a tener más capacidad de enfrentamiento, de peso, de lobby contra las grandes cadenas que no tenga el Estado? La verdad que me parece de una superficialidad las medidas que anuncian, de una pereza para ponerse a pensar. La verdad que asusta que esta gente venga con las mismas medidas que fracasaron históricamente en la República Argentina, históricamente. Yo era intendente en su momento y cuando se intentó trasladarle a los intendentes
un poder de policía que no tenemos y que no corresponde que tengamos, es muy complejo. No están preparadas las estructuras municipales para mandar a su empleado a controlar el precio, no es su tarea, no es la tarea. Y así no funciona, aun cuando eso funcionara aceitadamente, eso de poner al vecino en conducta policial no ha dado resultados ni siquiera en los regímenes autoritarios. Ahora, el problema de las importaciones o de la falta de insumos por la falta de dólares también está afectando, por ejemplo, una empresa que produce zapatillas para la marca La Pipa está cerrando sus puertas en Misiones o suspendiendo la producción. Pero Massa dice que hay dólares y a su vez dice que va con esto a calmar la inflación, pero la inflación está disparada. ¿Y por qué la CGT no reacciona en todo caso? Porque los planes sociales o el reclamo de los piqueteros está presente. Ayer se fueron después de el acuerdo para entregarle alimentos, pero hay un sector que representa a los trabajadores que no asoma, ¿no?, en el reclamo, me parece. Bueno, esto tiene que ver con la historia, ¿no? Claramente es muy difícil que las organizaciones sociales y particularmente los gremios confronten con el gobierno. Mientras los gremios se llevan la cuota que le corresponde o la que siempre consiguen para las obras sociales, para sus negocios sindicales, claramente el trabajador que lo defienda a Dios y la Virgen. Esta es la historia. Cuando en el gobierno y en el sillón de Rivadavia está sentado un dirigente de condición no peronista, ellos recuerdan ahí y ahí se dan cuenta que son representantes de los trabajadores y atacan con una furia increíble. Hoy no lo van a hacer. A ellos mientras le garanticen 2 o 3 cosas que son parte del negocio sindical, no van a actuar, no van a reaccionar, no van a tener ahí no va a tener el gobierno seguramente ningún nivel de enfrentamiento. ¿Le sorprendió que ayer Beliboni levantara la marcha solo por la promesa de alimentos y que de algún modo se conformara? ¿O eso está relacionado con los 250.000 beneficiarios de planes que ahora el fiscal Marijuán pide los datos para iniciar una acción penal que estaban recibiendo, tal vez, no sabemos si instancia de dirigentes o por cuenta propia? Pero ese es un tema que me parece excelente que un fiscal haya actuado de oficio, porque claramente es un delito perseguible de oficio, que el Ministerio Público se ponga a investigar, porque ahí no han estado robando la plata todos. Ahí hay 250.000 argentinos que con connivencia del Estado y las organizaciones han estado realmente quitándole la plata al que lo necesita, al que verdaderamente necesita el acompañamiento del Estado. Ahora, intentar volver para atrás para que sea el Estado, yo diría son 2 cosas en paralelo. La investigación, necesitamos saber el padrón de esos que le robaron a la gente la plata que le correspondía y que después el Estado, yo soy de los que creo que el Estado no puede ceder en responsabilidades que le son propias. Esto, vuelvo a repetir, y es la contradicción. Ayer intentando que el Estado recupere el control de las organizaciones y de los planes sociales y hoy le tiramos a la población el control de los precios cuidados. O sea, somos un disparate, ¿no? Vamos y volvemos sobre el mismo tema, tenemos miradas totalmente distintas y absolutamente contradictorias. Ayer le pedíamos que el Estado reasuma una responsabilidad que no debía haberla cedido nunca y hoy le pedimos al vecino que haga lo que el Estado no debía haber abandonado nunca, que es pararse con firmeza a seguir la cadena de precios. Le hago una última inevitable. ¿Va a asumir en el Consejo de la Magistratura, juez? Porque parece que el kirchnerismo quiere mantener a Doñati en el lugar de consejero que según la Corte le corresponde a usted. Bueno, lo vengo repitiendo hasta el hartazgo, Hugo. O sea, vos podés tener mucho poder, pero si no tenés la razón, tenés nada más que poder. Y si solamente vos te parás nada más que en el poder, podés convertirte en un tirano, en un autoritario, en un déspota. Conocemos cientos de regímenes que solamente tienen el poder, pero no tienen la razón. Y en este tema puntual, la Corte ha sido muy clara. El gobierno no tiene la razón. Cristina no tiene la razón y la maniobra fue una maniobra fraudulenta. Ha sido muy contundente el fallo de la Corte. Bueno, ahora dependerá del Consejo de la Magistratura si nos toma juramento o no, pero yo lo digo y lo advierto con toda sinceridad. Vamos a actuar con toda la energía como lo hicimos estos meses. Hace 7 meses atrás, cuando el kirchnerismo se robaba una banca del Consejo de la Magistratura, yo le dije, la vamos a continuar hasta las últimas consecuencias. De igual manera te digo que si la presidenta incumple con la obligación legal que le impone la sanción de la Corte en esa sentencia de esta semana que está concluyendo,
claramente vamos a accionar judicialmente en todos los estamentos que correspondan. ¿La va a demandar, Después el Consejo Legislativo tomará las decisiones que quiera tomar. ¿La va a demandar a Cristina, juez? Sí, no tenga ninguna duda. Así como recurrí a la vía administrativa y terminamos en la Corte con un amparo, si Cristina desoye una orden judicial, la voy a denunciar penalmente y vamos a accionar judicialmente en todas las instancias que correspondan. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. El cumplimiento de la ley es obligatorio para todos los ciudadanos, no hay ningún lugar. Yo le puedo mostrar. El otro día veía algunos senadores que acá en el recinto, en el Senado, mostraban la Constitución. Hay que leerla. No va a encontrar un solo artículo, Hugo, donde diga que los ciudadanos no somos iguales todos ante la ley. Ningún lugar, no hay ningún apartado donde diga que la vicepresidenta tiene una excepción. Sí. Así que Cristina tiene que cumplir la orden judicial. La orden es muy clara, es muy concreta, es muy específica. Es una orden, no un comentario de la Corte. Es una orden, no una sugerencia. Así que los mandatos judiciales se cumplen. El fallo de la Corte incluso menciona el artículo 36, ¿no? Que habla de traición a la patria. Sí, el fallo de la Corte realmente es un fallo interesante, porque habla del principio de buena fe. Yo entiendo que con los tramposos hablar de buena fe es más o menos como, no sé, pedirle el Padre Nuestro al diablo. Pero el principio de buena fe rige en las relaciones humanas, es básico. La relación arranca con un principio de buena fe. Yo tengo buena fe. Y si la buena fe se rompe, no hay ninguna posibilidad de restablecer ningún tipo de vínculo. Y los actos de los gobernantes se rigen de principios legales, pero particularmente arrancando del principio de buena fe. Si yo ese principio lo rompo para sacar una ventaja que no me corresponde, claramente la justicia tiene todo el derecho del mundo a intervenir y restablecer el orden lesionado. Y esto es lo que dice la sentencia de la Corte. Bueno, y una última sobre el tema político, porque ahora se viene una andanada sobre el tema judicial, es decir, el kirchnerismo va a atacar a la justicia, ya lo vimos con distintas instancias, y la idea de Cristina es la esperanza, fuerza Cristina, Cristina es la esperanza. ¿Lo escuchó y qué opina de esa idea con su reaparición el 14 de este mes? Bueno, ese es el eslogan de un puñado de fanáticos, pero tengo la certeza que Cristina no es la esperanza de que este país la justicia funcione con ecuanimidad. Tengo la certeza que Cristina no es la esperanza que los argentinos recuperemos el cumplimiento del deber, de la ley. Estoy seguro que Cristina no es la esperanza de nuestros hijos, no es la esperanza de los que sufren, no es la esperanza de los que tienen sed de justicia, no es la esperanza de los que están desesperados para que sus hijos no se le vayan. Probablemente sea la esperanza de un puñado de militantes que con un sesgo absolutamente ideologizado pretenden aprovechar este momento. Pero claramente no es la esperanza de este pueblo. Yo no veo a un pueblo esperanzado de Cristina. La única esperanza que tiene Cristina es zafar de la justicia, ninguna otra. Ella no tiene empatía con ninguna esperanza tuya, con la de ninguna esperanza de ningún argentino común. La única esperanza de Cristina es que la justicia no la siga, no la persiga, no la mire. La única esperanza es que los argentinos le perdonemos todo como si ella fuera una emperatriz. Pero esa esperanza se va a diluir, claramente. Ella tenía esperanza de que la trampa que hizo acá en el Senado, el resto no la viera, como si fuera un acto de magia increíble. Y la verdad es que la esperanza se diluyó. La Corte le dijo, así no corresponde. Y algunas decisiones judiciales también, ¿no? En el caso Tesura y los Sauces y Vialidad van a ser tal vez un revés para Cristina Fernández, según las fuentes a esta altura. Por eso la utilización de ponerse tal vez como víctima y de decir que la justicia la está persiguiendo, que la quiere presa. Bueno, pero ponete en el lugar, Hugo, si vos apareces mañana o aparece algún familiar tuyo con 2 hoteles que lavan dinero, que no tienen personal y que no pueden justificar los ingresos. Sería un caradura si me dijera a mí, yo tengo la esperanza que la justicia administre y diga con seriedad que yo soy un tipo honorable, pero los hoteles, anda y explícalo. Si lo podés explicar, si podés explicar con inteligencia, si podés explicar con certeza de que eso es producto del patrimonio, de tus ahorros, bueno, bárbaro, ¿cuál es el miedo? Ahora no lo va a poder explicar, porque la única esperanza que le queda a Cristina es que ese grupo de fanáticos la acompañen, la pongan en un lugar de víctima, siempre en el lugar de víctima, cuando en definitiva la única víctima es el ciudadano común, el jubilado, el trabajador, el que se levanta, el que paga impuestos, el que anda tocando timbre para ver si consigue un laburo, el que anda queriendo que sus hijos no se vayan, el que quiere educación de calidad para sus hijos, el que anda buscando salud pública y no la tiene. La única esperanza de Cristina es que nos hagamos los tontos y siempre miremos por el costado y ella
revictimizarse cada vez que a algún ciudadano común se le ocurre pedirle una explicación. Pero bueno, yo creo que no hay más margen para eso, creo que la gente no tiene más tolerancia para eso, y ella lo sabe y lo sabemos todos. Luis Juez, muchas gracias por este contacto. Le mando un abrazo, buen fin de semana. Buena semana. Bueno, nos vamos a Qatar, un vuelo inmediato, allí está el Rifle Varela, llegan 2 jugadores argentinos. Hola Rifle, buenas tardes para vos. ¿Cómo estás, Hugo? 2020 acá en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, es donde está la selección argentina, donde está concentrando atrás en este hotel. Exactamente cerca, mirá, más o menos, para que te des una idea de referencia, en Qatar son 6 horas más y acá en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, son 7 horas más. Cerca de las 10:30 ya es el atardecer, hora de Argentina, y después aparece el sol. Así que muy temprano se hace de noche acá en Abu Dhabi. Acaba de terminar el entrenamiento, llegó la delegación que fue al entrenamiento. En un ratito vamos a ver las imágenes de Chiquitapia de Armani, el único jugador que llegó de la delegación desde Argentina. Y a la espera, como decías vos, Hugo, en la presentación de los primeros jugadores de esta lista que se dio a conocer hace un ratito por Lionel Scaloni en las redes sociales de la selección del fútbol argentino. 2 jugadores que nacieron en River, 2 jugadores que están en el Betis en España. Hablamos de Pesela, hablamos de Guido Rodríguez. En instantes van a llegar, 19:30, hace prácticamente 50 minutos, hora acá de Abu Dhabi, han llegado al aeropuerto, están rumbo hasta este hotel donde concentra la selección argentina, y lo vamos a tener en vivo ahí en La Nación Más, los 2 primeros jugadores extranjeros, ¿no? Porque como te decíamos antes, Armani ya estuvo entrenando varios días y hace un ratito llegó con la delegación del entrenamiento. Recuerden, algo muy importante, el lunes hay entrenamiento a puertas abiertas de la selección argentina, lo vamos a ver en vivo por la pantalla de La Nación Más. Todo indicaba en un principio que el lunes se iba a dar la lista oficial y el lunes también iba a estar el entrenamiento a puertas abiertas. Recuerden también el 16 hay un amistoso acá en Abu Dhabi frente a Emiratos Árabes Unidos, y el 16 a la noche Argentina está partiendo rumbo a Doha, a Qatar. Pero todo se adelantó, hoy dio la lista, en un ratito la vamos a repasar cómo Scaloni convocaba, citaba a los 26 jugadores. Tal vez la duda que faltaba era qué iba a pasar con Dybala, cuál de los Correa quedaba fuera, qué pasaba con Foyt. Ya la confirmación de Lo Celso, ¿no? Que le abraba un lugar a Palacios, le abría un lugar a Enzo Fernández, porque tal vez citaba a Lo Celso. La duda era si Ezequiel Palacios o Enzo Fernández se quedaban afuera, pero bueno, lo de Lo Celso que se había confirmado en los últimos días le daba la seguridad a los 2. Y después lo que muchos dicen, ¿qué agregamos? Un mediocampista más, un defensor más, se la jugó por Juan Foyt. Muchos dicen en el fútbol que la defensa te gana campeonato, ¿no? También algunos toman esa frase de la NBA cuando gritan defense, defense. Bueno, Juan Foyt ganó, y algunos dicen también tiene la llave para jugar en algunas instancias en la mitad de la cancha. Y después de cuántos jugadores ofensivos tiene, ¿no? Porque algunos lo ponen a Di María también como una carta ofensiva. Entre 6 y 8 jugadores ofensivos tiene Argentina. En instantes, Hugo, y a toda la mesa le digo, y a todos los televidentes, vamos a tener la imagen de Pesela, de Rodríguez, los primeros jugadores después de dar la lista a Scaloni que están llegando acá a la concentración de Argentina en Abu Dhabi. Excelente, Rifle, gran cobertura. Volvemos con vos en cualquier momento. Muchas gracias. Ya desde Medio Oriente, con toda la información, las primicias y el análisis. El Rifle Varela, enviado especial de La Nación Más. Pero ocurrieron anuncios. Se viene un nuevo control de precios. Precio justo, Rubén Rabanal. Precio justo con una canasta que es un poco más abundante que la que parecía, pero va abundante en cuanto a cantidad, porque veníamos 1.000, 1.200, 1.500, son más de 1.700 productos. Ahí tenés algunas referencias. Los precios, en realidad, vamos a decir algo. Massa hizo el anuncio, se conocían desde un rato antes, porque hay una app que ya estaba disponible para los 2 sistemas básicamente operativos de los celulares, y ahí se pueden obtener la totalidad de los precios. A ver, desde el punto de vista de presentación está bien, porque te permite filtrar la app. Sí. Por te el transforma, así como en el IVA sos un recaudador, viste, con el tema del IVA. La FIP te manda un rol de recaudación. Acá también sos un controlador de precios. Sos un controlador de precios. Un rol casi de funcionario público. Claro, sí, esto es algo que el gobierno hace siempre, le tira y único en el mundo, porque en ningún lugar le ordenan a los ciudadanos que sean los verificadores de estas cuestiones. Pero lo que voy es cierto. Hoy tienen ustedes algunos precios de referencia, por ejemplo, gaseosa light de primera marca, 321 pesos, 1,5 litros. Esto se encargó el propio ministro de Economía en un reportaje en otro canal de hasta incluso chiviar los nombres de las gaseosas que estaban entrando. Son 100 empresas, ¿no? Son 100 empresas.
Cerveza, la lata de cerveza 156 pesos, esto en Abu Dhabi lo envidiarían, sí, porque está casi 10 veces arriba de este precio una cerveza. Yerba, 1 kilo, 694 pesos. La leche, primera marca, acá esto está bueno marcarlo. Leche primera marca 215, leche segunda marca de sachet 135, porque los supermercados, en muchos casos, y las empresas para poder entrar, metieron segundas marcas. Correcto. Porque con la primera no llegaban al acuerdo ni locos. Café instantáneo, primera marca, 530 pesos los 150 gramos. Es como buscar, viste, buscando a Wally, ¿no? Me parece que para encontrar alguno de estos precios. Pero el problema acá es, la app está muy linda. Sí. El anuncio está muy lindo, o no sé, más. ¿Funcionará? Prolijo el anuncio. Sí. Ahora, el problema es, vamos a los supermercados dentro de 15 días. Esto es un anuncio. Son 4 meses, ¿no? Por 4 meses. Por 4 meses, sea que a una inflación de 117%, es decir, estamos en velocidad de crucero cercana a la velocidad de la luz, en materia inflacionaria, claro, y estás anclando precios por 4 meses. Yo creo que lo que consiguió Massa es el compromiso de las empresas de salir a decir que están comprometidas. Y hay después que, veremos. Yo te voy a contar algo que escuché hoy de un supermercadista. Silvia Los Penato tiene acá un libro de apuntes, una nota de apuntes, una nota que está... Porque ¿cuánto sale este programa? Está como si fuera una reunión de comisión. Sí, y uno se pregunta, ¿cuánto salen los programas de control de precios? ¿Quién lo paga? Y definitivamente, ¿cuáles son los resultados? Pero pasamos por Nacho Damonte, está en el móvil. Pasajes ya de vacaciones que se están vendiendo. Nacho Damonte. Sí, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos trabajando en el hall central de Retiro. Vos dirás, ¿qué hacemos en Retiro un viernes a la 1:30 de la tarde? Bueno, venimos a buscar pasajes para Tucumán. ¿Cuánto tarda el micro a Tucumán? ¿Cuánto cuesta el micro a Tucumán? ¿Y qué diferencia tiene con los micros? Bueno, lo vas a saber ahora. Este grupo de gente que vos decís, bueno, es poca gente. Bueno, son algunas de las familias que se han puesto en contacto vía WhatsApp entre ellos para tratar de alguna forma hacer presencia en el hall central de Retiro para a partir de las 6 de la mañana poder sacar los servicios que saldrán durante todo el verano hacia Tucumán, Santiago del Estero y distintas provincias del norte. ¿Vos sabés cuál es la diferencia, Hugo? ¿Cuál? Entre un pasaje en tren a Tucumán y un pasaje de micro a la misma provincia. Bueno, a Tucumán el pasaje más barato llega cerca a los 1.200 pesos. Mientras que un micro a Tucumán te sale 15.000 pesos. O sea, vos hacé la cuenta. Una familia de 6 personas viaja en tren a Tucumán por el mismo precio, o por la mitad, mejor dicho, que viaja una persona hacia la misma provincia, pero en micro. Mirá, nosotros estamos acá con Jorge, ¿no? Sí. Jorge, mirá. Jorge va a viajar a Santiago del Estero, ¿no? A la banda, sí. A la banda. Sí. ¿Y cuándo vamos a poder sacar el pasaje? A las 6, ¿no? Mañana a las 6 de la mañana dijeron que iban a habilitar las boletas. ¿Y desde cuándo estás? Yo desde el 2 de noviembre. ¿Desde el 2 de noviembre que venís a...? Nos venimos rotando entre personas. Y hay personas que están hace 2 semanas que vienen. ¿Y qué? ¿Porque es más barato? ¿Porque el viaje es más seguro? No, más barato, más económico. Imagínate, yo te comentaba hoy que tengo un grupo familiar de 6 personas. Los 6 boletos, ida y vuelta, me sale más barato que uno de ida. De ida y vuelta gastarías 12.000 pesos, 13.000 pesos. Sí. Un pasaje de ida a Tucumán te salía 15.000 en Flechabús, por ejemplo. Bueno, sí, cualquier otra empresa, menos de 15.000 pesos no. ¿Cuánto se tarda en tren hoy en día a Tucumán, Santiago del Estero? Y más de 30 horas. ¿Tenés idea cuánto se tardaba antes? ¿O debes haber ido alguna vez? Sí, viajé otras veces 23 horas más. O sea que ahora, Argentina es el único país en el mundo en el que los trenes van más lento que antes. Sí. ¿Cómo es eso? Renovación de vías. Renovación de vías, unidades. Unidades y sí. 36 horas en el tren vas a estar. Sí, más o menos. Yo un poquito menos porque voy a la banda, pero hay gente que sí. ¿Cuántas personas más o menos pensás que se vienen a esperar? Porque hoy noche es la noche previa que comienza la venta. Hoy a la noche va a haber mucha gente. Sí, nosotros tenemos un talonario, organizamos entre nosotros encima. Claro. Un talonario de 100 números y creo que ya hay más. Más de 100 personas van a estar esperando. Ponele, ahora se ve un poquito menos por el hecho que nos vamos rotando, nos vamos cubriendo el lugar. Perfecto, gracias Jorge. Bueno, Hugo, mirá, así está la situación, y así se va a seguir viviendo
no solo con los pasajes a Tucumán, sino a distintas provincias, Totalmente. y atentos también para lo de la costa atlántica, ¿sí? Somos un Que país serán con una de las pasajes mejores... de tren muy requeridos. Somos un país con las mejores redes ferroviarias del mundo, eso lo sabemos de hace mucho tiempo. Mira, te hago una cuenta sola para la gente que tal vez no sepa este dato. Un tren puede transportar 1.200 toneladas, esto equivale a 12 micros, ¿entendés? Y ahí está la diferencia, el tren de carga o de transporte pasajero es muy barato, pero acá nos encargamos de hacerlo pomada y andan peor ahora que hace 20 o 30 años. Volvemos con vos en instante. Escuchaste, Hugo, además. Sí. Tardan el doble, le Claro. sale la mitad, pero se tarda más que hace años atrás. Increíble. La verdad que no tiene mucho sentido, pero en fin, a los vecinos, a los argentinos les conviene, les sirve y bueno, estarán aquí esperando. Esto es por la desinversión. Sí, Rubén, decime. No, lo que quería marcar es algo, porque no lo podemos, Nacho, dejar de decir. El pasaje de tren no vale lo que esta gente lo está pagando en la ventanilla. El pasaje de tren vale lo que la gente está pagando subsidiado en la ventanilla, más, te digo los números, 190.000 millones de pesos en está bien el eso. 2022, que fue el subsidio al sistema de trenes argentinos, y 296.000 millones es lo que está presupuestado de subsidio para el año próximo en trenes. Es decir, lo que están haciendo es demagogia barata con la gente, vendiéndole pasajes de trenes a valores que no son lo lógico. Por eso hay tanta diferencia con los micros, porque se les están regalando los pasajes. Me encanta la sutileza de Rubén Rabanal, siempre además con la precisión y te cuenta los datos, ¿viste? Opina, pero primero los datos. Ahora nos vamos con un incendio. Romina Guina nos cuenta los detalles de esta catástrofe. A ver. Se produjo el incendio de un camión, eso es en Panamericana, muy cerquita de 202, ahí a la altura del puente Belgrano, es en el kilómetro 28, zona de Don Torcuato, en sentido a Capital Federal. Ahí se prendió fuego literalmente este camioncito de cargas generales y al lugar tuvo que arribar una dotación de bomberos para poder contener este foco ígneo. La circulación está reducida, no hubo heridos y está generando muchísimas demoras a los que vienen por el norte desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana, Hugo. Bueno, ahí vemos las imágenes. No entendí si hay heridos o no, espero que no. No hay heridos, Hugo. Ok. El conductor del camión pudo salir a tiempo y no sufrió ningún tipo de herida. Bueno, es un hecho que produce un problema y por supuesto los daños que tendrán que afrontar y el seguro, pero sin heridos, es un buen dato. Gracias, Romina, volvemos con vos en cualquier momento. Hasta luego. Bueno, Silvia Nosperato sí, estaba anotando, tiene mucho para opinar, son muchos los temas, pero comenzamos por la economía. Precios justos, Silvia. Bueno, la única reflexión que hay que hacer es por qué daría resultado una receta que se probó muchísimas veces en nuestra historia y siempre fracasó, ¿no? Repetir un fracaso, no sé por qué esta vez sería una garantía de éxito. Así que creo que lamentablemente por más incorporación de tecnología que le pongamos al rastreo de los precios, este plan sin un ordenamiento de la economía y sin frenar la inflación va a volver a fracasar. Rubén, tienes una pregunta. No, el tema es si va a volver a fracasar, ¿qué escenario tenemos para el año que viene? Porque básicamente todos los proyectos de campaña, incluso los planteos que hace la oposición, son en base a precios delirados que tenemos este año. 500 pesos el pan en diciembre, una incontrolable el tema de la carne, bueno, un poco menos, pero también siguió subiendo. Si esto fracasa, como todos sabemos, hay un libro que está de moda en este momento, que son 4.000 años de historia de controles de precios, que se está leyendo muchísimo, hace tiempo que se está leyendo muchísimo ahora. ¿Lo habrá leído Sergio Massa? Seguro que sí. Pero ¿qué horizonte tenemos el año que viene? Olvídate de los controles de precios, que sabemos lo que va a pasar. Bueno, yo creo que lamentablemente la herencia que va a recibir el próximo gobierno va a ser muchísimo peor, digamos que sin duda es peor que el 2019, donde nosotros dejamos un país con equilibrio fiscal, pero muchísimo peor que la que recibió Juntos por el Cambio en el 2015 y vimos el nivel de inflación es probablemente lo que más nos preocupa, digamos, ¿no? Y lo que más nos debería ocupar, ¿no? Pero parece que solamente nos preocupa, pero no lo está ocupando al gobierno. Y por eso es que a veces es tan difícil cuando nos preguntan ¿y qué van a hacer? ¿Vos tenés idea de cuáles son los números? ¿Con qué reservas va a estar el Banco Central el año que viene? ¿Cuánto va a ser la tasa de las LELIQ que vamos a pagar? ¿Cuánto va a ser la deuda cuasi fiscal? ¿Cuánto va a ser la deuda en general? ¿Y cuánto va a ser la inflación? Porque si alguien tiene esos datos, tal vez es
posible, digamos, anunciar medidas. Yo creo que... Sin actualizar los intereses que cargan, hoy tenés proyectados 11.000 billones con BEI de los nuestros, 11.000 billones de pesos de vencimientos de títulos del Ministerio de Economía, del Tesoro, y tenés 10.500 billones del Banco Central. Si tenés 22.000 billones, vos estás aprobando ahora un presupuesto que el gasto total es 28.500 billones o 28.700 billones. Solo de deuda del Banco Central y del Tesoro tenés 22.000 billones. Sí, sí. Ya de los números, viste, te vas escribiendo y no se llegaron los ceros. Ya no llegás. Pero está muy bien, digamos, estos datos que da Rubén, porque porque hay una sensación de crisis. De hecho, creo que todos vemos que el consumo se está frenando, digo, de la visión que puede tener cualquier ciudadano, ¿no? Que la inflación está creciendo, que el salario no te alcanza. Pero mirar los números nos tiene que dar cuenta de cuál es la realidad. Y realmente creo que la realidad económica de la Argentina es todavía mucho peor que la percepción que hay en la calle sobre esta realidad económica. Por eso, predecir de acá al año que viene me parece que ni un mago puede predecir lo que va a pasar. Pero si hay algo que sí podemos predecir es que si repetimos las mismas recetas vamos a tener el mismo fracaso, y este control de precios va a fracasar como fracasaron todos los anteriores. Ahora, mi sensación es, y traigo esta palabra, excepciones, ¿no? Yo escuchaba a las empresas, algunas empresas que se quejan porque dicen que está muy complicado, sobre todo estas excepciones que tienen con el tema de las importaciones, de los permisos de las importaciones. Entonces hay insumos básicos que están frenando la producción de la Argentina. Las excepciones de 1.800 productos contra 88.000 que hay en un supermercado. Las excepciones de esto, de lo otro. Es como un relato, una pantalla que en realidad, como vos decís, Silvia, no muestra la realidad. Ahora, ¿cómo se puede desactivar esto? Porque en el fondo la gente se la cree. Yo creo que no sé si se la va a creer esta vez, porque lo que va a haber rápidamente es que esto no va a estar funcionando. Y la inflación se siente, es lo que la gente más siente, ¿no? Se siente en el bolsillo, lo mismo que, digamos, seguramente después hablarán de los anuncios de jubilados. Digo, podrán vender que hay un aumento en las jubilaciones, pero cuando el jubilado cobre y vea que compra menos que lo que compraba el mes anterior, se da cuenta que el aumento no existió. Y antes de Rubén, que tenemos un montón de preguntas, ya llegó Martín Siracuso, también es economista, es el tema del día, es el tema que viene, por supuesto, la economía, el plan precio justo, la inflación. Pero hoy escuchaba un supermercadista que decía lo siguiente: me piden, por ejemplo, vender el aceite a 500 pesos, pero el mayorista me lo trae a 800 y otro me lo trae a 600. Entonces no hay manera de que funcione, Silvia. Definitivamente, este plan está llamado a fracasar como todos los anteriores, lo veremos en pocos meses. Lo que nos tiene que preocupar y ocupar es exigir efectivamente un plan antiinflacionario, porque no hay forma de resistir con este estiramiento de la mecha de la bomba de la economía. Estamos todos jugando, parecería en la Argentina, el gobierno está jugando a tirarle la bomba al que sigue. Pero yo creo que no se están dando cuenta que cada vez es menos posible pensar que esto va a suceder, porque falta demasiado hasta la próxima elección. No, a ver, nadie mejor que los diputados para conocerlo a Sergio Massa, porque han convivido, negociado y hablado mucho con él. Yo creo que es un logro lo de Diego Leuen de hace un rato, Hugo. La no respuesta de Massa. Es un Massa que no si tenemos que no después, lo vamos a y le quería preguntar a Silvia específicamente esto, que ustedes que lo conocen también, ¿cómo lo ven a este Massa saliéndose del personaje? Cuando Massa le contesta esto, ¿no? Diciendo, bueno, yo te respeto, ese no es Massa. Este es un Massa nervioso. Bueno, yo creo que lo que reflejó, yo creo que hay nerviosismo en el equipo económico. Digo, creo que son conscientes. El equipo económico es consciente de la situación que está atravesando la Argentina, distinto del equipo de gobierno que vive en Narnia, ¿no? Digamos, el presidente tratando de resolver la crisis de Rusia y Ucrania. Es cierto eso, es cierto que la paz. Es cierto que se autopercibió como un mediador o en todo caso fue a hacer una gestión con firmar un documento. Sí, las autopercepciones claramente a veces difieren bastante de la realidad. Creo que viven
y no solamente el presidente, ¿no? Parte del gobierno vive absolutamente en Narnia, la vocera presidencial vive en Narnia, digo, todo lo que sucedió en las últimas horas es terrible y muestra una desconexión con los argentinos gigantesca. No creo que sea el caso del ministro de Economía ni del equipo económico, tanto de él, Rubinstein, lo que hemos escuchado en las últimas horas. Me parece que hay conciencia, están intentando hacer algo, pero no están definitivamente en condiciones de tomar las decisiones de fondo que tal vez ellos mismos creyeran que hay que tomar, porque políticamente la coalición no lo sostiene y no podrían resistirlo, y lo estamos viendo con estas peleas, bono sí, bono no para los trabajadores, suma fija sí, suma fija no. Me parece que como no pueden resolver internamente, ponerse de acuerdo en un plan, están haciendo paliativos, pero yo creo que Massa se da cuenta y esta reacción, como vos decís, no es propia de Massa y demuestra este nerviosismo. Y yo estoy pensando en cómo ayer se habló del aumento de los jubilados. Es más, la titular del ANSES dijo que le devolvían la alegría, una recuperación, y Sergio Massa estaba allí con ella, y me parece que, hablando con varios, entre ellos Eugenio Semino, que los representa, dijo que están perdiendo cada vez más con la inflación. ¿Es así? Definitivamente, los jubilados se están perdiendo. Miren, cuando votamos esta fórmula jubilatoria, que era la doble traición que hizo el oficialismo. El oficialismo hizo campaña diciendo que iba a dejar de pagar las LELIQs para aumentarle 20% a los jubilados. Ni bien asumieron, primera medida que tomaron, eliminaron la movilidad, detuvieron la movilidad jubilatoria por un año. Eso es tan grave, digamos, tan grave, creo que pasó desapercibido. Es tan grave como lo que hicieron con Olivos, digo, de una gravedad tremenda. Después cambiaron la fórmula. Cuando votaron la fórmula, ¿qué les dijimos? Están mis discursos en el Congreso. Sí. Esta fórmula no va a funcionar, van a perder con la inflación todos los meses. Hicieron una fórmula que no se corresponde con el aumento de la inflación. E inclusive, cuando la fórmula va a dar más, tiene una cláusula para que dé siempre en detrimento de los jubilados. La fórmula anterior, ¿cuánto estarían cobrando los jubilados hoy? ¿Tenés bueno, mira, hay una cosa que es... Antes se actualizaba cada 6 meses y ahora cada 3 meses. Entonces vos tenés que medir la fórmula contra fórmula. Claro. Obviamente ahí hay el efecto inflacionario de los 3 meses de desajuste. Ahí hay análisis de Alejandro Chiti, entre otros, que son especialistas en este tema, que dicen que con la fórmula y sin el rezago, digamos, tomado con el mismo periodo, la fórmula daría más. Lo importante es que esta fórmula dejó de lado la inflación, que nosotros decíamos tiene que ser la base del ajuste, por la recaudación tributaria y la variación salarial, pero siempre el que dé menos, además de eso, ¿no? Que es esta clausulita que está metida ahí adentro. Y lo peor es que ellos han hecho 2 cosas. Achataron la pirámide, le mienten a los jubilados todos los meses porque al darles el bono, parecería que con el bono compensan, por eso dice la inflación va a dar 107, pero en realidad es porque están contando los bonos. Claro. Y eso no es la jubilación real, digamos, que sale de la fórmula, porque el día que dejan de dar los bonos, eso queda muy por debajo de la inflación, así que les mienten. Tienen que compensar con bonos y están sobre todo perjudicando en el achatamiento de la pirámide a los que cobraban la jubilación promedio, no los de la mínima, sino la jubilación promedio, que ellos sí han perdido entre el 16 y el 30% en la medida que aumentaban, que tenían jubilaciones más altas, más perdieron con la fórmula de Alberto Fernández. Bueno, Roberta habló de la alegría. Me parece que hay 2 palabras que van a estar circulando en los próximos meses: esperanza y alegría. Pero Martín Siracusa es economista y va a hablar de los precios justos. Le pregunto, ¿puede funcionar un control de precios? Yo pensé, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo creí que iba a hablar de la alegría, de la esperanza, venía a dar buenas noticias. Bueno, ¿sabes cuál fue el primer control de precios que se hizo en la historia? Fue un romano, un emperador romano, Diocleciano, en el año 301 a.C. Controló todos los precios de la economía, todos, hasta los salarios de los soldados, ¿no? Porque era Roma. Obviamente fracasó. Y acá yo quiero decir por qué fracasó. Nosotros ayer tuvimos un evento técnico en Rosario con Patricia Bullrich, y que estuvo un premio Nobel a la distancia, Tom Sargent, que es especialista en inflación. Y estuvo describiendo por qué los gobiernos tienen inflación y cómo se para la inflación. Y dice, los gobiernos tienen inflación cuando hay déficit fiscal durante varios años. Y entonces dice, ¿y cómo se para la inflación? Bueno,
tienen que dejar de tener déficit fiscal durante varios años. Correcto. O sea que un premio Nobel. O sea que no hay demasiado para inventar. Yo sé que este gobierno ha tenido distintos equipos económicos que han traído distintas soluciones que son siempre las mismas y que el único objetivo que tiene este plan de precios justos es no hacer lo que tienen que hacer para bajar la inflación. Claro, que es dejar Bajar de el gasto emitir y público. bajar el gasto público. Exactamente. Obviamente no vas a Lo que dejar de pasa emitir es que si mañana. vos tenés un problema social, no vas a recurrir a los dólares. Esto es como una cuenta muy sencilla. Ahora Rubén lo va a explicar mejor, seguro. Pero si vos tenés a la gente en la calle gritando, los comedores sin comida, bueno, todos los problemas que sabés que hay en materia social, vas a recurrir a la emisión. Yo no sé cómo está Rubén la emisión, pero calculo que se frenó o no en este tiempo. Massa dijo que no iba a nombrar empleados públicos, ingresaron entre 11.000 y 15.000 en la plantilla hace poco. Dijo que iba a transformar en trabajo los planes sociales y todavía estamos esperando. Yo te digo no en la medida, a ver, no estamos en la medida en la que estábamos hace un año. De emisión. Sí, pero te digo que no, pero Martín te lo va a contestar mejor que yo. Te lo contesto con un dibujito, sigan mi video. La inflación, la emisión monetaria vino así desde que asumió Alberto Fernández. Crece, ahora hicieron así. Claro. Pero sigue creciendo. Claro, Y en menos. diciembre, ¿qué va a pasar? Claro. Bueno, Porque lo el tema hoy de lo lo que es nombró, diciembre. hoy dijo Massa. Esta semana, ayer, el gobierno salió a licitar porque tenía vencimientos y quería bajar la presión de los vencimientos de deuda que tenía que pagar noviembre y diciembre. Consiguió el 60% de lo que necesitaba. O sea que Seguramente va a ser otra licitación, pero si tiene la misma suerte que ahora, tiene que prender la maquinita para pagar ese 40% que le falta. Bueno, lo que tendría que hacer es no prender la maquinita, porque cada peso que emite el Estado en este punto es menos ingresos para la gente. Eso es lo que hay que entender. ¿Cuánto hubiera sido la fórmula recién discutían? La fórmula anterior lo que hacía era seguir la pauta inflacionaria. Entonces hubieran no perdido nada los jubilados, aproximadamente 0 de pérdida. Hubiera mantenido el valor. Con la nueva fórmula, lo que se hizo fue bajar las jubilaciones un 15% en términos reales. O sea, quizás la diferencia hubiera sido parecida a un 15-20% y quizás estarían cobrando 60.000 pesos en vez de 50.000. Digo, el cálculo es muy difícil de hacer. Los datos el INDEC no los tiene todos publicados. Cada vez el INDEC publica menos datos. Y eso hace que sea para nosotros los economistas muy difícil sacar las cuentas. ¿Qué nos espera también. para fin de año, de acuerdo a la economía, los datos que vos tenés, y en el 2023? ¿Qué pensás? ¿Hay un plan Massa? ¿Hay un plan estirar la crisis, aguantar con las reservas, como se pueda? Mira, yo no quise hacer chistes con el tema del humo en el Ministerio de Economía, porque estaba esperando a ver si había algún lastimado, algún herido. Pero ya es momento de que podamos hacer chistes, digamos, ¿no? Hasta acá el plan es humo. El plan es todo humo. Es un plan corporativo en donde cada sector de la economía, amigo del gobierno, amigo de Massa o del equipo económico, de quien sea, trae soluciones parciales. Y esas soluciones parciales se vieron en el debate del presupuesto. Uno mira el presupuesto. Cuando entra a la Cámara de Diputados, cuando sale de la Cámara de Diputados, ¿saben cuánto nos salió el pase de la Cámara de Diputados? Y nos podría haber salido mucho más caro porque estaba ahí Ropenato y muchos diputados votando en contra de muchos artículos. 500.000 millones más, o sea, 0,5 puntos del PBI extra del presupuesto que se había enviado. Porque fue corporativo, porque agregaron 85.000 millones de pesos para Moyano, porque agregaron, y sin contar los impuestos, ¿no? También aumentaron impuestos, como por ejemplo el de la tasa aeroportuaria que ya existía. Que ya existía y ya era para la PCA. Pero igual se creó un impuesto. Pero además, se le pide esfuerzo a la población, a los sectores que están reclamando, y la dirigencia no se toca ningún privilegio, digo, pensando en el gasto público, pensando en el Mundial, que es un episodio que nos gusta a todos. Me parece que desde el Estado, ¿no, Silvia? ¿Se han gastado y a qué dólar se gastan la que van a gastar en Qatar? Bueno, ahí la diputada Karina Banfi, que hizo un trabajo muy minucioso sobre esto, dice que el Mundial de Qatar le va a costar 10 millones de dólares a la Argentina, solamente la cobertura de los medios públicos que llevan un plantel de 27 personas durante 40 días. Faltan alimentos en los comedores escolares, escolares y comedores que se abren. Contaban el otro día un par de dirigentes que se abren como ninguna otra actividad los comedores
en el conurbano bonaerense. Y donde van a comer la gente de clase media con trabajo, ¿no? Absolutamente. Esa es una diferencia, ¿no? Absolutamente. Exactamente. Bueno, yo lo decía en el debate de presupuesto. Estos gastos, estos acuerdos corporativos, el presupuesto es que hay que mirarlo en detalle porque es esta suma, es una radiografía de la Argentina corporativa donde cada sector se fue llevando una ventaja que en un momento donde la Argentina está en déficit quiere decir que la pagamos todos los demás, ¿no? El que no recibe la ventaja la paga, porque no hay un superávit donde uno pueda decir la ventaja se paga de este superávit. Así que cada vez que tengamos presupuesto deficitario y veamos estos arreglos para un sector, este aumentito de impuestos que para ayudar a la industria electrónica, este beneficio para un sindicato, para un gremio particular, sepamos que lo pagamos todos los demás. Todo el que no recibe ese beneficio lo paga. Así que, y en este presupuesto yo le decía, miren, se gastaron 84.000 millones para los camioneros de Moyano y destinaron 27.000 millones para la urbanización de barrios populares donde viven 5 millones de argentinos pobres. 130.000 beneficiarios de gremio de camioneros contra 5 millones de argentinos pobres que recibieron la mitad, un poco menos de la mitad que lo que recibieron los camioneros. No hay igualdad posible ni distribución. Esa es la manera en que tenemos. Porque si vos mantenés los privilegios para la clase dirigente y la clase gremial, de los gordos ni hablemos en este caso, ¿no? Están muy calladitos. Y a su vez, el presidente hace giras con comitivas todo el tiempo en el que van a todos lados posible, con todos, ¿no, Mariana? Sí, están de gira, como dijiste, está en París, reunido con Macron, fue como primera escala al Foro de Paz. Allí los temas más importantes que va a tratar son la guerra de Ucrania, buscar la paz, buscar una posibilidad de que haya un acercamiento entre Zelensky y Rusia, algo absolutamente imposible en este momento, algo que no puede suceder porque Zelensky no va a aceptar esa negociación, porque Rusia la aceptaría, pero solamente si legalizaran las tierras que se anexó, algo que no es posible en este momento. Y por otro lado, el acercamiento también con Petro y Venezuela para que Venezuela se encamine hacia unas próximas elecciones en 2024. Otro objetivo bastante difícil de lograr. Son dos situaciones o dos objetivos que no son tan fáciles, que no son urgentes, ¿no? En esta gira que está haciendo Fernández. Lo que sí es urgente es que, bueno, en el G20, en Bali, allí sí va a encontrarse con Kristalina Georgieva, con quien quieren negociar el tema de del excedente de lo que se paga por los préstamos, que Rubén seguramente tiene bien claro cuáles son esos números, ¿no? A ver, Rubén. Sí, a ver, básicamente lo que hace, en primer lugar, hay varias cuestiones. Uno son los intereses que paga la Argentina. El segundo punto es el tema de los dólares y de las reservas, porque ojo que esto tiene que ver también con otra reunión que puede tener, esto es lo que vos te referís es con el Fondo Monetario. Sí. Pero también hay otra reunión que hay alguna expectativa que pueda tener Alberto Fernández, que es con Xi Jinping en Bali. Eso también está me parece que confirmado, ahí se va a reunir con Xi Jinping, no con Biden, ¿no? Esa reunión de Biden no se va a dar. Pero sí Biden con Xi Jinping. Sí, Biden con Xi Jinping también. Esa reunión está buscada, no sé si se hará o no, pero es la de mayor expectativa, obviamente. Ahora, el otro punto es qué va a pasar en esta reunión entre Xi Jinping y Alberto Fernández, porque lo que Alberto Fernández le puede llegar a pedir y que se estima que le va a pedir, Xi Jinping le va a decir de vuelta que no, que es el tema de la flexibilización de la conversión del swap de yuans en el Banco Central en dólares, que ya China ha dicho 3 veces que no. Hubo una operación que se hizo en algún momento, pero durante el gobierno de Mauricio Macri, después China no lo quiere hacer. Y quizás, ojo, una contrapropuesta de Xi Jinping que es peor que una solución. Y es el hecho de que China te diga, empecemos no lo voy a decir, ayer lo dije, la palabra no le gustó a María Laura, pero es esta, empecemos a intercambiar comercialmente en yuanes. Lo que para Argentina no es mejor, es peor, porque en lugar de entrarte dólares, lo que te dicen es compensemos yuanes. Ahora, lo que le va a pedir Alberto Fernández a Georgieva, y se lo digo a Martín Siracusa, lo que le va a pedir es justamente que los derechos especiales de giro, ¿no? Que le dé derechos especiales de giro, y también el tema de bajar y achicar esas sobrecargas que ya se lo viene pidiendo, ¿no? Las sobrecargas que se pagan por los préstamos ya adquiridos. El Banco Central Argentino logró hacer algo que si yo lo digo en la facultad, me echan. Que es que 40.000 millones de dólares es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo cuentan las reservas? Dicen, che, ¿cuántas reservas tenemos? Y nada,
No, bueno, pero ¿Cuántos dale. hay a propósito de...? Y nada, pero bueno, digamos, pero ¿cómo llego a 40.000 millones? Bueno, sumale los depósitos de la gente, pero yo eso no lo puedo usar. Claro. Esos son de la gente, son por si pasa algo, son Los encajes. yuanes. Sumá los yuanes. Sumale los yuanes, che, pero los yuanes no los podés usar. Son un swap, no sé, un intercambio comercial. Es para fomentar el intercambio comercial entre países, no lo podés usar. Bueno, sumale los DEC. ¿Qué son los DEC? Derecho Especial de Giros. Es una moneda que hace el Fondo Monetario Internacional que te sirve para pagarle al Fondo Monetario Internacional cosas. Es como los papelitos del juego de la vida. Claro. O caritas mías en un billete. A mí me encantaría, no lo hago porque suena muy ego, ¿no? Pero yo traería billetes con mi carita, con distintas caritas. Ahora, y así llegan a los 40.000 millones. Claro, yo te quiero preguntar esto, a ver, desde la economía, y ahora se lo pregunta a Silvia, los penatos de la política. Muchos dicen, bueno, las giras son parte de una cuestión necesaria, pero la gira no tiene que estar acorde al país que hace la gira, es decir, no tiene que tener en esta altura de descreimiento, de molestia a la gente sobre la dirigencia política, cierta austeridad. ¿No está dotado de esa virtud este gobierno? ¿No debería estarlo en términos económicos? ¿No representa nada dentro del PBI, del gasto, justamente lo que se dilapida del erario en este tipo de hechos? Primero, hay como dos niveles. Un nivel que tiene que ver con lo que se gasta en cada gira. Los viáticos, para que tengan una idea, para un secretario de Estado, subsecretario, son aproximadamente unos $500 por día. Ahí está. $500 por día. Yo quiero multiplicar, pero parece que... ¿$500 por día? Por persona, sí. Ah, claro. Por persona, sí, como mínimo. Por día. Porque ¿cuánto cuesta una habitación de hotel? Y en China, 200, 300. Claro. Entonces sobra. Y ni digámosle a la gente lo que cobra un embajador o todo eso, porque te vas... Ni digamos esas cosas, o un director de un banco, etc. No digamos esas cosas. Pero el otro nivel es las consecuencias económicas para el futuro, que son mucho más graves. Ahí sí tenés mucho impacto. Claro. Hay que entender el mundo, y creo que el gobierno no está intentando entender el mundo, o no lo quiere entender. Claro. Hoy hay un eje muy sensible entre China, Estados Unidos, Europa. Estados Unidos sube las tasas, al otro día subieron las tasas los europeos. Hizo lo mismo Inglaterra un día después. Pero me China refiero, también. Quiero volver un poco más a lo cercano a nosotros, en el sentido de la simbología. Hablamos de un descreimiento de la gente, hablamos de que pierde los oficialismos en todos lados, hablamos de que hay bronca porque no te resuelven los problemas y vos ves que ellos viajan con el peluquero y todo. Silvia, ¿vale la austeridad así como pensamos que a veces no vale el tema de la corrupción o la gente no lo evalúa? ¿Vale la austeridad y es necesario hacer un cambio en ese sentido? ¿O está bien lo que hace este gobierno con estos viajes al exterior? No, definitivamente creo que no va a haber chances de que el próximo gobierno, pues yo ya en este no creo que vaya a cambiar nada, que el próximo gobierno proponga a la sociedad el cambio del nivel de profundidad que requiere nuestro país para efectivamente empezar a salir adelante, si no va acompañado de un gesto muy firme, muy visible de austeridad para la política, para el gasto en general, digamos, ¿no? De la dirigencia en general. La dirigencia política es parte de la dirigencia argentina, una parte problemática, pero el resto de la dirigencia argentina no es mucho mejor que la dirigencia política, y ahí incluimos a la empresarial, la gremial, todo lo demás. Creo que sin dudas tiene que ser el complemento de cualquier esfuerzo que se le pida a los ciudadanos, va a tener que ir acompañado de unas señales de austeridad pública muy fuertes para que la gente crea. Y el gobierno, como no tiene datos sobre la realidad, se ocupa de lo simbólico. Todo el tiempo nos traen epopeyas de otros tiempos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la gestualidad estuvieron muy mal. Ayer Cerruti dijo esto, te lo recordamos, porque él pidió disculpas, pero me parece que algunos familiares no quedaron conformes, por esto, mira. Fuerte, ahí lo que tenemos ahora son después del COVID la derecha, piedras, recordando los muertos del COVID. Familiares de las víctimas que perdieron justamente a su ser querido, más de 130.000 en la Argentina, y esta alusión a la derecha, Silvia Los Penatos, que realmente impacta, pero un tuit, hay que reconocerlo, un pedido de disculpas de Cerruti. No es habitual que el gobierno pida disculpas, y en este caso puso: lamento profundamente si algún familiar, ahí está el dato tal vez para subrayar, si algún familiar de víctimas del COVID que ha homenajeado a sus seres queridos dejando, simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sincera disculpa y reitero mi respeto y acompañamiento
al dolor y al duelo. Igual muchos no aceptaron esas disculpas. Por eso lo digo, ¿no? Hugo Perico Pérez, por ejemplo, las rechazó. Dijo que la madre lo único que le daba con la derecha era el mate, ¿no? Y que se murió también justamente por no tener la vacuna y por todo el primer tiempo en el que las vacunas solo se la daban a algunos, ¿no? Los demás no la teníamos y mucha gente de más de 50 años falleció. Totalmente, además del vacunatorio VIP y todo lo que supimos ocurrieron durante esos días, pero parece, yo no sé si forzada, porque no estoy en la cabeza de Cerruti, pero no parece un arrepentimiento en el que se pide perdón sincero. Si alguno, dice Cerruti, si por si acaso existiese alguna persona ofendida. Y mucho peor es su segundo tuit, donde encima quiere justificarse, diciendo que en realidad dijo eso porque lo que quería marcar como punto era la utilización del dolor que había hecho la derecha. Sí, ahí lo tenés. Con lo cual digo, si alguien pensó que había algo de sincero en el primer tuit, cuando leyó el segundo se dio cuenta que no había nada de sincero en el primer tuit, pero además... Ahí está, perdóname que lo leo. Cometió un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores. Una pregunta, ¿quién grababa ese video en el que estaba ella de alguna manera actuando para la cámara? ¿Ella grabó ese video para mostrar ese comentario? Sí, después lo eliminó. Pero no se entiende qué es lo que quiso mostrar. Que ella estaba hablando con alguien, que es vocera. ¿Qué es lo que mostraba? No entiendo. A veces, no sé, a ver Silvia, vos tenés, yo tengo mi opinión, pero me importa la tuya más que la... No, yo creo que quiso hacer esto justamente mostrando ese mensaje. Quiso decir lo que dijo, alguien revisó ese video, lo subió. Así que la disculpa, señora vocera, es perdón, ofendí a millones de argentinos con mi comentario, les pido disculpas sinceras. Me quiero retractar públicamente de esto y ahí termina. Así es una disculpa que podría ser creíble. Lo que ella hizo fue una justificación. No hay nada de sinceridad en esa disculpa y además le digo, todos los que perdimos un familiar o un amigo nos sentimos ofendidos. No alguno, todos nos sentimos ofendidos por lo que usted dijo y no recibimos como sincera esa disculpa. De derecha, de izquierda, de centro, ¿no? Bueno, si quieren escuchamos a Hugo Perico Pérez, que no sé qué le parece al productor si tiene ahí ese video, para decir que no acepta de ninguna manera esta disculpa. Mi vieja se llamaba Teresa. Mi mamá se llamaba Teresa, la que amo, la que voy a amar toda mi vida. La que se me fue con COVID por segunda vez y sin ningún tipo de síntomas se fue porque se fue entregando por no ver a sus 3 hijos. Soy yo y 2 más. Y a sus nietos. Y después de escucharte a vos, Cerruti, y decirte que no sé con quién querés ganar galoncitos acá arriba, decirte que lo único que me daba con la derecha a mi mamá era el mate. Y que sos muy poca cosa para hablar de los que no están, para poderte contestar. Y que nacer sin nada acá. Sos muy pobre, Cerruti, muy pobre. El gobierno se encarga de hablar de los discursos de odio, de los presuntos discursos de odio. Sin embargo, me parece que cuando se mezcla cierta ignorancia, la soberbia, el exabrupto y una disculpa que obviamente fue mandada a decir, pero hay un microclima tal vez, como dice Perico Pérez, de querer señalar todo el tiempo a la derecha, que es el otro en definitiva, la derecha puede ser la izquierda, abajo o el centro, lo que quieras, como que no hay ninguna responsabilidad en el gobierno. Y en verdad esto es lo que tal vez duela. ¿Vos querías agregar algo, Rubén? No, quería agregar algo que desde el corazón magistralmente lo dijo Perico Pérez, pero tiene también una contracara institucional, que cada vez que vemos las barbaridades que esta señora dice, todas las mañanas nos la olvidamos. La función de un portavoz, y así la presentaron, porque la presentaron incluso diciendo que era la copia del modelo europeo, es de ser la boca del presidente. Es que tiene un rol institucional. Yo institucionalmente tengo que interpretar que esta barbaridad la dijo Alberto Fernández. Por eso tuvo que pedir la disculpa, me parece. Bueno, claro, ahora lo que sucede es que lo que no se entiende es cómo no le piden la renuncia, porque ya son muchas barbaridades que, insisto, legalmente es como si tuviera... A ver, asimilarlo a los derechos reales es como si hubieran dado un poder general de libre disposición sobre sus bienes. Es poder general de libre disposición sobre la boca del presidente tiene esta mujer con ese cargo, y la realidad es que no se entiende cómo todavía alguien no la frenó.
no. Uno de los problemas que tenemos en la Argentina es la educación. Ayer escuchaba a Lieto Guadagni decir que de 100 estudiantes universitarios se gradúan solo 18. De 100, solo 18. Ahora, el lenguaje, que es la primera herramienta que adquirimos y que nos demuestra en qué nivel educativo estamos, me parece que no está bien representado en la boca de Gabriela Cerruti. Primero por la utilización del propio lenguaje en términos gramaticales y después por los exabrutos permanentes, cuando hace callar a los periodistas, es el Estado argentino cuando es sommelier de las preguntas de los colegas. Sí, Silvia. Sí, la verdad es que a mí me generó ese tuit un profundo dolor ayer, y claramente no está reparado, y cuando uno escucha todos los testimonios de muchos de los familiares, de nosotros mismos, de lo que significó el abandono que sentimos del gobierno de Alberto Fernández, la burla que significó la foto de Olivos, las negociaciones que algún día se tendrán que resolver en la justicia, porque lo que no podemos hacer es olvidarnos de lo que pasó, ¿no? Hubo 130.000 muertos, algunos de ellos probablemente se podrían haber evitado si las vacunas hubieran llegado a tiempo, si no hubiera habido estos contratos tan poco transparentes con Rusia, que además fueron incumplidos, si no se hubiera dejado de traer la vacuna Pfizer todavía inexplicablemente, porque las explicaciones del gobierno son paupérrimas y no convencen a nadie. Necesitamos que la justicia investigue esto. Hay causas por estas contrataciones. Tienen que llegar hasta las últimas consecuencias porque no van a devolvernos a nuestros familiares, pero la justicia siempre trae un poco de alivio. Y de ahora en adelante es muy importante que el gobierno entienda que hay una herida abierta que dejó la pandemia, que ningún pueblo pasa por una tragedia donde mueren 130.000 personas sin quedarse con una herida abierta. Y hay que ser tremendamente cuidadoso y respetuoso de esa herida y medir las palabras cada vez que uno se va a referir. Hacer uso político, como quiso hacer para hacerse publicidad. No sé si quería llevar el videíto a España. ¿Cuál era la intención de la vocera presidencial con esto? Es gravísimo y yo creo que debió dar un paso al costado. No pedir disculpas, sino presentar su renuncia. Gracias, Silvia, gracias por tu visita. Bueno, la economía está como uno de las cuestiones fundamentales, no solo por la inflación y los precios justos que se lanzan ahora, sino por las reservas, ¿no, Rubén? Bueno, a ver, la situación, el impacto sobre las reservas es muy fuerte y el punto también es cuáles son las obligaciones que tiene el Banco Central. Si quieren lo miremos. Sí, por favor, hay unos gráficos para... El Banco Central y el Tesoro. Fíjense en esto. Esto es el Tesoro. Estos son los vencimientos, y acá me gustaría que me ayudaras. Estos son los vencimientos que tiene el Tesoro de la Nación, es decir, la deuda en pesos. ¿Que yo te ayudara o que te ayude Martín Siracusa? No, Martín. Si querés vos también. Rubén no necesitas. Si querés vos también. Es muy generoso. Yo te puedo ayudar también. La ayudamos, claro, Mariana, nos están dejando fuera de la ayuda. Escuchame, no puede ser. Igual son muchos ceros, es cierto. Es un poco variado, son muchos ceros, yo me canso de contarlo. Fíjense, estos son los vencimientos que tiene desde enero a septiembre del año que viene el Tesoro. Miren los números, porque la verdad que en el total son 11.6 billones de pesos. No billions americanos, que son miles, sino millones de millones. En enero 1 billón, febrero 775.000 millones y después 1,8 billones, 1,18 billones. Es decir, prácticamente tenés un promedio por arriba del billón de pesos todos los meses. Y es lo mismo que tenés como contracara en el Banco Central también, con la deuda que emite el Banco Central para esterilizar la enorme y gigantesca masa. Cuando digo esterilizar es me gustó salir la palabra. A levantarla del mercado. Porque aplica en este... Está bien la palabra esterilizar. Estoy sorprendido, la verdad que... Aplica, es de otro ámbito en general, pero aplica pero Martín, claro, a ver, esterilizar cuando vos pones muchos pesos en la economía, sí, porque emitís para generar gasto y querés que eso no se transforme en inflación, lo absorben. ¿Cómo se absorbe? Como una aspiradora vendiendo bonos que son deuda, diciendo dame esos pesos y yo te los devuelvo en otro momento, el año que viene. Ahora, vos fíjate que ahí sí creen en que la inflación es un tema monetario. Ah, sí. Claro, en ese punto, cuando cada día que esteriliza el Banco Central una deuda, ahí el gobierno sabe cómo se genera la inflación, por la emisión monetaria. Ahora después en el discurso... ¿O no será que dicen una cosa y hacen otra? Claro, es la zaraza. ¿O no será que la inflación sirve para licuar
el gasto. Pero es que lo que sucede es que en este caso tenés también algo que te juega en contra, y es que en el caso del Banco Central, esto que ya se conoce como la bomba de los pesos, digamos, porque en algún momento puede generar algún efecto muy complicado, que es que cuando vos salís a decir, bueno, a ver, voy a renovar la deuda, ofrezco para que me vuelvan a prestar para renovar la deuda, y el mercado te empieza a decir, no quiero. Claro. Algo no pasó ahora, pero en la licitación, que lo contamos antes, en la última licitación, renovaron 62-63% de lo que necesitaban. Ahí hay casi un 40% de la deuda que vencía que hay que pagarla. Claro. Entonces, bueno, hay que prender la maquinita. El mes pasado tuvieron que agregar una cláusula a esos contratos. Dijeron, bueno, además del banco, porque en general son los bancos los que compran las LELIQs. Vos vas a poder elegir, señor banco, entre que te devolvamos lo que suba la inflación o lo que suba el dólar. Eso fue nuevo. O sea, indexaron al dólar. ¿Eso qué significa? Que hay un descreimiento del mercado, ya no solamente de una inflación evidente que todos sabemos que existe, sino de las expectativas de lo que pase con el dólar el año que viene. O sea, ya es un gobierno que cuando empezó a devaluar selectivamente, dijo, vamos a devaluar la soja, vamos a devaluar a los que van al mundial. O sea, son pequeñas devaluaciones. Lo que mostró es que eso no se puede sostener en el tiempo. Claro. Y que en algún momento va a terminar de devaluar por completo, digamos. Que ahora viene un ritmo del 6% mensual. Y te sumo un elemento más. Dale. Cuando el Banco Central sale y dice, subimos las tasas, porque tiene que acercarse a la inflación para que la gente se quede en pesos y no se vaya al dólar, también está incrementando esta bomba, porque al subir las tasas está lo que se llama remunerando, es decir, está pagando más interés sobre toda esta deuda, y la deuda crece y crece más. Es decir, que lo que es una buena noticia, lo voy a decir en lo más criollo posible, lo que puede ser una buena noticia para el que quiere tener un plazo fijo en pesos y que le pagan un más, es una mala noticia para el Banco Central, que tiene que pagar más intereses sobre toda esta enorme bola de deuda gigantesca, que insisto, el número es aterrador. 11,6 billones es el deuda del Tesoro. El Banco Central son 11 billones y pico, casi un billón por mes. Sí, es el vencimiento que tiene. 2 puntitos del PBI. Correcto. Ya volvemos a la economía, vamos a la calle. Está Diego Leuen en el Ministerio de Desarrollo. Urgente. El MTR, entre otras organizaciones. El tránsito está cortado en sentido hacia el sur, desde la avenida Córdoba hasta Belgrano. Han entrado los referentes de estos movimientos sociales, no han obtenido respuestas satisfactorias por parte de aquí, del Ministerio de Desarrollo. Por lo pronto van a volver la semana que viene a hacer un nuevo corte. Para que te des una idea, recién Eva Gutiérrez, una de las referentes del Polo Obrero Tendencia, nos contaba que en Salta este movimiento social y otros no reciben alimentos para los comedores hace más de 6 meses. Desde este ministerio se comprometieron a este mes entregarle alimentos. Lo mismo sucedió prácticamente a nivel nacional en el mes de octubre, que los comedores no recibían alimentos, y también se comprometieron a que estas partidas lleguen a lo largo de este mes. Pero por otro lado, Eva Gutiérrez nos tiró una cifra que es alarmante. Nos dijo que aproximadamente 12 millones de personas, y algunos hasta tienen empleo privado, asisten a los comedores todos los días para poder tener un plato de comida en sus casas. Por otro lado, hay una fuerte presencia de efectivos de la policía de la ciudad. Están muy cerca, también están bomberos. Del otro lado, en Bernardo Irigoyen, hay un camión hidrante, porque hoy es el día del municipal, entonces hay pocos agentes de tránsito. Entonces, efectivos de la policía de la ciudad han salido aquí a la calle para ordenar el tránsito, y también en el caso de que haya incidentes. Excelente crónica, Diego, como siempre. Volvemos como en cualquier momento. Hasta luego. Bueno, elecciones en Estados Unidos, Mariana. ¿Está peleado, no, todavía? ¿O cómo quedó configurado el Congreso? Está todavía contándose, y bueno, la lentitud del conteo tiene que ver con cuáles son las reglas en Estados Unidos, que se va votando desde antes hasta un momento que se cierra el conteo, y también es largo la manera de contarlo. Pero lo que se sabe y lo que emerge absolutamente de estas elecciones tiene que ver con Donald Trump. Es
una marca que está debilitada. La marca de Trump quedó debilitada después de estas elecciones. Él apoyó a 330 candidatos y perdió los lugares más importantes. Pensilvania, Maryland, Michigan. Son lugares importantísimos republicanos. Sus amigos, sus ex asesores, dicen que se van a tener que plantear los republicanos una decisión fuerte, una decisión fundamental. ¿Por qué? Porque perdieron en 2020, en 2021, en 2022 y todo tiene que ver con Trump, ¿no? La culpa la tiene Trump. Trump está en el medio de la culpabilidad de estas elecciones. Pensaban que iban a arrasar, que iba a haber una ola. Biden dice, bueno, lo que quedó claro en estas elecciones es que yo voy a tener que trabajar con los republicanos, pero también tienen que saber los republicanos que van a tener que trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque está totalmente dividido, ¿no? Tanto la Cámara de Representantes como el Senado, en donde siguen ahí peleando voto a voto, 50-49. Okay. Nada, están ahí empatadísimos. Están ahí empatadísimos, exacto. Bueno, Mariana, vamos a hablar del tema salud, porque el COVID no se fue, la pandemia no se fue. Me parece que también China tiene novedades sobre el tema. Entre nosotros creo que hay una nueva variante. En instantes hablamos con el doctor Conrado Stoll, ¿no? Pero contanos. Hay una nueva variante que se llama, escuchá el nombre porque es, la verdad que tiene que ver con lo que sentimos todos con el COVID. No se llama pesadilla. Es una nueva variante que tiene que ver con Omicron, que deriva de esta variante Omicron, que hasta ahora no generó, digamos, olas tan fuertes como las que habían generado las variantes anteriores, pero que está presente y sobre todo está creciendo en los lugares a donde hoy es invierno, ¿no? Correcto. Donde va avanzando de alguna manera y sobre todo también en China. En China. En China, que ahí buscan el COVID-0, entonces los bloqueos son muy fuertes. Han anunciado que ya hay 10.000 casos. Epa. De todas maneras, ellos lo exageran de una manera porque buscan COVID-0 y eso es bastante difícil de conseguir. Bueno, es complejo. Vamos a hablar con el doctor Conrado Stoll, que nos va a iluminar sobre este y otros temas de salud. Del COVID-2019 pasaron 3 años. Sin embargo, parece que la pandemia no quiere irse del todo. Conrado, gracias por el contacto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Mañana a todos ahí. ¿Cómo les va? Sí, pero traigamos un poco de optimismo que se puede. Ajá. Y a Mariana, sobre todo, que se acuerde de Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Recién estaba hablando de las elecciones en Estados Unidos. Parece que Trump está afuera y DeSantis puede ser, como alguien dijo, un es Trump, el nuevo, ¿no? pero con cerebro. Se está peleando con Trump. Trump le salió a decir un montón de cosas de él por Twitter, así que bueno, es su rival ahora. Sí, es el gran ganador de esta elección. Hay una luz ahí. Y con respecto a las variantes, Mariana, la definición es sopa de variantes. Eso es lo que se habla ahora. Porque desde la variante que salió del laboratorio del murciélago en Wuhan 2019, como bien decía Hugo recién, no sé, noviembre fue que se enfermaron esos primeros 3 enfermeros, en China han aparecido más de 200 variantes a partir de eso, de distinto tipo. 200. Y tenés razón que más allá de los sobrenombres que les pongan, están aumentando mucho, pero, porque yo decía algo de optimismo. Singapur y Bangladesh acaban de publicar un trabajo en el que aumentó muchísimo en los últimos 2 meses la variante XB larga, B larga, pero no aumentaron las hospitalizaciones y las muertes, a pesar de que mucha gente se contagió. Eso habla de lo bueno de la muralla de inmunología y de inmunidad que hay en el mundo. Y en Estados Unidos, que hay que prestar atención, te cierro con esto. ¿Por qué atención? Porque siempre que en Estados Unidos tuvieron una nueva ola, ¿qué pasaba? En América Latina después algo más pasaba. Entonces, prestando atención a Estados Unidos, han visto que la B5, que era la Omicron, acuérdense que explotó en noviembre del 2021, todo Omicron, y es la que tiene la nueva vacuna bivalente de Estados Unidos. Pero esa Omicron está siendo desplazada. Y de hecho, hoy en Estados Unidos, el 50% de las infecciones, como bien decía Mariana, están por entrar al invierno, están aumentando, son BQ1, otra variante más de las muchas que están circulando, pero se está haciendo dominante y ha desplazado a Omicron. ¿Es más complicada que la Omicron esta nueva variante, Conrado? Ahí está, Hugo. No ven aumento de gente en terapia intensiva ni de muertes. Por supuesto que advierten, te están dando el truco, por ejemplo, le dicen a la gente, vienen las fiestas. ¿Qué tiene que hacer? Haga una mini cuarentena. Le dicen allá que van a estar en invierno para Navidad. ¿Cómo es una mini cuarentena?
Y la semana antes de ir a la fiesta, que se va a juntar usted con todos sus amigos o familia, trabaje desde su casa, haga home office, júntese con amigos, pero al aire libre. Vaya al mercado en el horario que hay menos gente. Y si va en un transporte público muy lleno, en el tren, en el subte, lo que sea, use barbijo. Entonces, el día que usted va a Navidad, o al Año Nuevo, o lo que fuera, tiene menos riesgo de haberse infectado esos días previos. Y si en la fiesta hay gente mayor, entonces no lo van a contagiar. Correcto. Se están preparando así, pero con tranquilidad. Y la vacuna, fundamental. Conrado, fundamental vacunarse. No hay gravedad, ¿no? O sea, no podemos estar asustados con estas nuevas variantes y que, digamos, la gravedad ya desapareció. La gravedad está resguardada por las vacunas. O sea, nos podemos infectar, pero la gravedad está más lejos, ¿no? Mariana, todos nos podemos equivocar, pero nunca he dicho antes en que hay razones para ser optimista y pensar que pudiera esto finalmente transformarse en una gripe. Porque si bien vos ves que las mutaciones siguen ocurriendo y siempre en la famosa espiga de la corona del virus, pero vemos que hay tanta gente infectada, se calcula 80% de la población en promedio mundial. En Estados Unidos, seguro 80%. En Argentina, seguro 80%. Infectados, más todos los vacunados, es lo que vos estás diciendo. Y aparte, sabé que los laboratorios están trabajando en este momento, más allá de lo que hemos hablado mil veces, de la vacuna inhalatoria, el spray nasal, que impide que te infectes, pero están trabajando en vacunas más efectivas todavía. Correcto. Así que realmente hay razones para estar tranquilo y no esperar, si hubiera un aumento de casos, de que esto tuviera gravedad. El avance de la ciencia... No, la ciencia ha aprendido, esto es histórico. Lo que pasó con las vacunas del COVID va a ir a la historia. Nuestros nietos van a contar cuando en el año 2020, en un año, se hicieron vacunas a una velocidad como nunca se habían hecho antes y con una tecnología totalmente nueva que es ARN. Sí, diría yo, que esta semana se cumplieron en la Argentina 130.000 muertes por COVID y creo que hay un homenaje, una conmemoración que merece esa gente y esas familias. 130.000 personas, ¿no? Iba aumentando muy lentamente porque hay muy pocas muertes, como dije. Pero bueno, no voy a decir que es un número simbólico, es un número importante para recordar y no repetir errores. Y hablando de pandemia, de nuevo siglo, tenemos que hablar de la vida, de la extensión de la vida. Muchos dicen, en otra oportunidad vamos a hablar del comienzo. Muchos dicen que comienza todo antes en la vida, pero lo hablamos en otro momento. Pero hablamos de lo que se extiende. Entiendo que Japón es el que mayor cantidad de centenarios tiene. Tienen un gran problema también, una alta tasa de suicidios, porque hay tanta paz, dicen que se escriben ensayos en Japón, corregime si estoy diciendo una información equivocada, sobre los problemas que tienen de una sociedad tan organizada. ¿Cómo hacemos para vivir más de 100 años, Conrado? Esperá que tomo nota. Sí, toma nota, porque se puede. Eso es lo interesante. Y le decías bien lo de Japón. Un área de Japón, Okinawa en especial, es una de las ciudades en el mundo que se llaman el Cinturón Azul, que es donde está la gente con mayor expectativa de vida, y hay distintas razones. Porque la de Japón es no solo el pescado y el omega 3, sino legumbres y verduras que comen mucho, especialmente en ese lugar. Claro. Y un lugar en California, que es una ciudad de California. ¿Vos decís por qué? Bueno, porque hay personas de una religión especial que tienen una disciplina de vida tan extrema que entonces tienen mayor expectativa de vida. Pero la realidad es que la expectativa de vida ha aumentado, no así la de salud. Entonces mucha gente hoy cumple 95, 100 o 90, pero los últimos 10 años no lo pasan en un muy buen estado de salud. Claro. Entonces la salud tiene que alcanzar la expectativa de vida y sabemos las cosas que hay que hacer, lo que dijiste de lo negativo en Japón es verdad, pero te digo esto, que la gente busque en internet a la doctora Santos, de apellido Santos, en la Universidad de Yale de Estados Unidos, tiene muchas conferencias, hizo el curso más exitoso que se ha hecho en la historia sobre la felicidad, sobre cómo alcanzar la felicidad, lo cual parece... Va por ahí decir entonces. Es por eso. Va por ahí, digo, va por buscar la felicidad, más que por los alimentos. Supongo que los alimentos deben tener que ver, seguro. Pero buscar la felicidad sería el objetivo para vivir más de 100 años. Mariana, hay que dormir, hay que tener la presión bien, hay que tener el colesterol bien, etcétera. Pero lo que vos decís es fundamental porque parece palabra hueca. Pero el tener propósito de vida, el tener un diario de gratitud, de acciones positivas, que vos anotes que has hecho una acción positiva, el optimismo,
que no es lo mismo que ser positivo. Positivo es más concreto que optimista. Pero todo lo que acabo de decir está medido con escalas, y el que tiene propósito de vida, el que es optimista o positivo, el que tiene el diario de gratitud, esta profesora Santos en el curso de Yale de felicidad lo comenta mucho, tiene mayor expectativa de vida. Excelente. No hay duda. Y después el ingreso económico, fíjate vos que lo que tiene interesante es esto. No hay duda que el muy bajo ingreso económico, la pobreza, se asocia con una mayor mortalidad. Por eso hay que corregir la inequidad. Pero la plata no se asocia necesariamente con mayor expectativa de vida o felicidad. A partir de que las necesidades básicas están completas, vos ya no necesitas mucha más plata para poder ser feliz y tener mayor expectativa de vida. Las condiciones interiores, ¿no? Y andar livianito por la vida, con buen ánimo, con buena energía. Muchas gracias, Conrado. Siempre nos iluminás un poquito en este sendero. Gracias. Buen día a todos. Un abrazo. Gracias. Buen fin de semana. Bueno, pasamos de esta idea tan interesante, vivir más de 100 y vivir bien, ¿no? A los dólares, que son cada vez más en la Argentina. ¿Dólar internet ahora, Rubén Rabanal? Y que faltan para internet. Hay una nota, interesantísima nota de María Julieta Rumi en La Nación, que cuenta lo que te están diciendo los proveedores de internet en Terrible. Argentina. Sí. Y es que no pudieron realizar precisamente ahora el último pago por la restricción de dólares a los proveedores internacionales del servicio de internet. ¿Nos vamos a quedar sin internet? Bueno, estábamos hablando antes de muy lindo las transmisiones de, Bueno, yo no tengo las conexión. transmisiones desde Se me acaba de caer la... de Qatar, las No pagaron transmisiones de el IP. Qatar, los televisores nuevos, IP, todo esto bárbaro. 85.000 los pulgadas smart, y todo eso. ¿Y qué televisores hacemos? smart, todo bárbaro. Ahora, el problema que hay, ¿cuál es? Te están diciendo que tienen inconvenientes para dos temas con dólares. Primero, para pagar los servicios de IP, que son, a ver, los nomencladores de IP, permisos, ¿no? perdón, que se pagan al exterior. IP es el primero, es la dirección de Es cada... la dirección. De cada una, bueno, pero hay esto un está IP general. Esto está registrado y se paga en el exterior. Y segundo, hay problemas para pagar directamente a los proveedores del caño, que en la mayor parte de los casos son El caño que submarinos. llega a las toninas, hay que decir. Exactamente, Es el que nos alimenta el famoso a nosotros. caño que entra por las toninas, Exacto. por donde tenemos la conexión, increíble eso, ¿no? la Porque pasa por todos conexión los de fibra óptica con los servicios de internet en el mundo. Este mes no lo pudieron pagar. La pregunta es, ¿estamos llegando al límite? Eso lo vi en Venezuela, perdón, no quiero... Eso sería terrible. Yo creo que si hay una revolución del siglo XXI, puede llegar a ser eso. Pero ¿quién no pagó la factura del IP Argentina? Puede haber una argentina. revolución, decís, en la Argentina si sucede esto, si se acaba ¿qué te internet parece? porque Te no hay quedas sin dólares internet. para pagar. Termina siendo China. Bueno, la nota de María Julieta dice directamente que no pudo pudieron pagar las facturas, abonar las direcciones IP, que son los protocolos de Internet, que están radicados en el exterior, que no se le pueden pagar al instituto que nuclea además el servicio que concentra la facturación del servicio para América Latina y el Caribe, y que también están teniendo problemas para que les dejen girar los fondos para pagar el servicio, ya no el anclaje, que es lo que decía yo antes con internet, que tenés la dirección, sino el caño directamente, el servicio de provisión de fibra óptica por donde entra nuestra conexión con el mundo. Hagamos una vaquita entre todos, que no nos dejes sin internet un viernes a la tarde. ¿Más vaquita querés que hagamos? Tenés razón. ¿Querés que sigamos pagando cosas? No demos idea. Por favor. Todavía, creo. Yo tengo, pero tengo 4G. Bueno, están probando, viste, el otro, el que viene, ¿no? Pero bueno, el 5. No, pero pará, ese es el 4G, el 5G, el G que te entra por la televisión, el que te llega a tu casa por el cable. Esto es la conexión de internet con el mundo. Claro. Pero ¿y cómo puede ser? Esto está pasando con todo. O sea, esto es grave. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, bueno, no tenemos dólares. Intentó conseguir más dólares, pero tener $2, tener dos tipos de cambio, eso es lo que generó Es como la tener fuga dos de identidades, dólares. ¿viste? Como Dr. Claro, Jekyll y Mr. Hyde. No funciona. Claro, es no raro. funciona, ¿viste? La gente con dos La gente no lo identidades. entiende. Viene del exterior y no lo funciona. entiende, ¿viste? Entonces me imagino yo, porque no es habitual en el mundo. Drenó. Entonces ¿Qué otros todos países los tienen sectores. así divisiones de moneda? Vos que sos un estudioso. ¿Divisiones de moneda? Así o distintas cotizaciones. Tipo de cambio múltiple. Tipo de cambio múltiple. No conozco. Mejor dicho. No conozco, si la gente sabe nos manda un tuit, pero la verdad que no conozco. No conozco otro país que tenga así la moneda desdoblada y además por tanto tiempo como si fuera algo normal. Si ¿no? unificáramos el cambio, digamos, ¿cuáles serían las consecuencias negativas? La devaluación. ¿Qué nos pasaría? No, es que en realidad ¿Por qué no se hace? todo lo que toda la inflación que vos no quisiste blanquear, claro, la vas blanqueando de a Claro. poco.
Si vos pasás el tipo de cambio, lo unís todo de una, bueno, ahora, pero eso es... ¿Qué pasa? ¿Se blanquea más? ¿Hay más Claro, es como inflación? operarte la rodilla y salir a correr al otro día. Pará, ¿Es si malo vos- salir a correr? No, pero... Si vos blanqueás te el acabas de dólar a operar. 300, una devaluación que genera una pobreza. Muchos de los productos que consumimos todos los días todavía están valuados en la importación y Claro. los insumos al dólar de 160. Por eso yo Claro. digo, el Estado argentino que ahora va a Qatar, todos los que son pagados, ¿a qué dólar van a Qatar? ¿Sabes? Yo creo que no tendría que ningún funcionario a Qatar y pagar Bueno, internet. pero van. ¿Y a qué Exacto. dólar? Con esa plata pagamos internet. Teóricamente, ¿te acordás que Batakis había dicho que no había que hacerlo porque afectaba el interés público, no sé cuánto? Bueno, ahora está yendo. Claro. Están todos yendo. Por parte del Estado, porque la vida del ámbito privado la pagan las empresas a partir de sus ganancias, pero el Estado lo pagamos entre todos. Sí, pero además están faltando en la industria farmacéutica los plásticos y los aluminios para los blisters. En la industria de las maquinarias agrícolas, que ya bastantes problemas tienen con la sequía y con todos los problemas que hay para el año que viene, están faltando pequeños insumos que hacen que no puedas terminar la máquina. Entonces, todos esos faltantes tienen que ver con esta política, que eso es lo que hay que corregir. No te digo que la fábrica de la zapatilla de la Pipa, en Misiones, que yo no sabía que estaba, está en El Dorado, un lugar fantástico, no puede producir. Sí, lo contamos acá esta semana. bueno, entonces- Porque, digamos, tiene que parar porque no tiene insumos. Y entonces, no tiene insumos vos decís que la importados. fábrica, digamos, la empresa La Pipa, dice, Son no vendo 600, zapatillas, no. 600 empleados. 600 empleados. Se va a producir a otro lado, ¿entendés? Claro. Entonces, Cruza. bueno, Está cerquita. ahí está. Y este es el gran problema que tenemos. Gracias, Martín, por tu visita. Muchísimas gracias. Un gustazo como siempre. En la continuidad de La Nación Más ya están ellos, Paulino, ya está Eleonora. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Hugo? Hola Hugo, buenas tardes. Buenas Buen tardes. viernes. Un viernes, sí, exactamente.